Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Y vamos a abrirla en Primera de Pedro 1, 6 al 9. Vamos a tener nuestra lectura. Dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin verle, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y a veces suelo hacer que pongo en el contexto de lo que hemos leído y en el contexto de lo que el tiempo en el que fue escrito, para repasar la historia. Y Pedro escribe este versículo aproximadamente, este capítulo, 30 años después de que haya fallecido, de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y al igual que muchísimas epístolas y muchísimas cartas, esta también iba dirigida a un grupo de creyentes que en este momento se encontraban dispersos en diferentes regiones. Y este Pedro, el apóstol Pedro, tuvo que escribir esta carta porque la iglesia estaba sufriendo, estos hermanos estaban sufriendo una terrible persecución y habían sido obligados a tener que salir fuera de sus hogares, fuera de sus familias, tenían que haber dejado sus posesiones, tenían que haberlo dejado sus amistades, sus familiares, y habían tenido que tratar de escapar porque estaban sufriendo persecución de muerte. O sea, no solamente persecución, sino persecución para matarlos. Y entonces encontramos que en esta epístola estaban siendo maltratados, que en este momento estaban siendo perseguidos, que estaban siendo acusados falsamente, ridiculizados por el simple hecho de ser cristiano. Y Pedro escribe esta epístola y esta carta para darle una perspectiva divina, para darle un porqué divino a esto de las pruebas que ellos estaban pasando, para que ellos pudieran pasarla con fe y que esta prueba no les debilitara, sino Pedro les está explicando el por qué que estaban pasando esta persecución y estos problemas, y le estaban dando una solución, le estaban dando un porqué, en el sentido de que Dios estaba detrás y que esto pudiera reforzar su fe. O sea, no era porque tenían que sufrir así nomás, sino porque Dios está detrás de todo lo que nos sucede. Romanos 8:28 se cumple y decimos: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y Pedro sabía, y escribe esta carta porque sabía de la amargura, porque sabía de la tristeza que esta gente, el sufrimiento que todos estos hermanos estaban pasando, y que sabía que todo esto podía debilitar, obviamente, la fe de muchos de ellos y causar que muchos de ellos volvieran atrás y se apartaran de Jesús. Y Pedro escribe esta carta como diciendo: hay un porqué, Dios está detrás y no te puedes apartar, porque si te apartas no vas a recibir la recompensa de todo el plan y todo el propósito que Dios tiene con esta, aunque sea persecución. Así que sabemos todo el contexto de los hermanos a los cuales Pedro se estaba refiriendo, y sabemos ahora que estaban pasándolo muy mal, en persecución de muerte. Así que podemos mantener esto en nuestra mente, por lo que fue destinada esta carta. Así que teniendo ese mejor conocimiento del propósito por lo cual es escrita, entonces seguimos, ¿verdad? Y vamos a examinar hoy 3 claves, 3 verdades acerca de las pruebas y la tentación. Y la primera la encontramos en los versículos que hemos visto en Primera de Pedro. Dice: en lo cual vosotros alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La primera clave y la primera verdad es que todos tendremos que atravesar diferentes pruebas. Esa es la verdad. Ojalá pudiéramos decir de aquí, vinimos a ser bendecidos por Dios y rodeados de ángeles y nunca nos va a pasar nada, pero la verdad es que dice el Señor que vamos a tener que pasar por diferentes pruebas y también vencer fuertes tentaciones. Y con solo examinar nuestra vida nos damos cuenta que esto es una realidad, que cuántos de aquí no han pasado pruebas y pruebas fuertes en su vida, y que hemos sido bombardeados y que casi cada mes nos bombardean muchísimas veces las pruebas y las tentaciones a nuestra vida, ¿verdad? Para que nuestra fe también quiera ser probada. Y antes de seguir, nos detenemos un momento aquí y hacemos una distinción entre prueba y tentación. Y yo me fui al diccionario a buscar lo que era prueba y tentación, y solamente el diccionario, escuche, de la Real Academia Española ya lo deja bien claro, porque dice prueba está definida como acción y efecto de probar, razón, argumento, escuche esto, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Ya con eso nos da claramente que es la prueba, indicio, señal o muestra que se da para algo, ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Y según el mismo diccionario, la palabra tentación es definida como instigación o estímulo que induce el deseo de algo, persona, cosa o circunstancia que la provoca. Escuche, solicitación al pecado inducida por el demonio. Ya lo dice el Real diccionario de la Academia Española. Y bien, podíamos terminar la predicación aquí y decir, ya usted tiene claro, ¿verdad?, que la prueba se utiliza para saber si algo es verdadero o no es verdadero. Sin embargo, la tentación, lo dice la última frase, dice solicitación al pecado inducida ¿por quién? Por el demonio. O sea, cuando alguien dice, estoy siendo tentado por Dios, jamás Dios dice, nunca puede ser tentado él, ni él tampoco tentar a los demás. Así que la Biblia también tiene información sobre estas dos palabras y nosotros vamos a ver en el contexto bíblico todo lo que esto significa. Y lo primero que encontramos es que las pruebas, aunque en ocasiones difíciles, aunque en ocasiones sin sentido, aunque en ocasiones sin respuesta, ¿por qué tuvo que morir ese familiar cercano? Porque eso tuvo que morir mi hijo, o mi padre, o mi esposo, mi esposa, mi abuelo, y en ese momento, habiendo otras personas tan malas alrededor, y tuvo que ser justamente esa persona que yo la necesitaba, ¿verdad? A veces imposible, parece imposible de superar, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que las pruebas son originadas por Dios. Y esto es algo que queda bien ilustrado en Proverbios 17:3, cuando dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El Señor prueba los corazones. El Señor conoce, dice, a los que son suyos y los prueba como el oro para saber quiénes son suyos. Y también en Jeremías 20:12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. ¿Por qué no prueba a los injustos? Se lo voy a contestar yo. Porque los injustos no son suyos. Porque los injustos no son sus hijos. Por eso Él prueba a los suyos. Y nosotros corregimos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, pero yo no corrijo al vecino de enfrente porque ya tiene su papá. Y lo que haga es cosa de él y de su papá. Pruebas a los justos. Dice que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Y la segunda clave que nosotros encontramos, la primera lo tenemos clarísimo, la prueba viene del Señor para probar nuestros corazones. Y la segunda que encontramos es que las tentaciones son originadas por el enemigo. Porque las tentaciones tienen como propósito hacernos caer, pero la prueba tiene como propósito reforzar nuestra fe y creer en aquel que todo lo puede. Nosotros no, pero Él sí. Amén.
dejarnos descansar en sus manos, saber que por nosotros es imposible que nosotros podamos salvar o saltar esa prueba, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, la prueba tiene como finalidad poder aferrarnos a su palabra. Y las tentaciones es algo que queda muy claro y muy bien definido en Mateo 4, 1, 3. ¿Por quién viene? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, pero dice, para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. O sea, no el Espíritu lo llevó al desierto y lo tentó, sino dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Parece una cosa normal, ¿no? Después de 40 días de ayuno, después pues, parece que tuvo hambre, ¿verdad? Y ahí vino el tentador. En la debilidad es cuando viene el tentador. Cuando tuvo hambre, cuando estaba débil en su carne, ahí es donde viene el tentador. Y cuando nosotros tenemos que ver la tentación como viene a nuestras vidas, es porque muchas veces la tentación puede entrar por una debilidad, que puede ser en nuestra mente o puede ser en nuestros ojos o en nuestro corazón. Y el diablo conoce también nuestras debilidades, por eso nos las presenta, porque cuando estaba débil, cuando en su cuerpo él tenía hambre, lo que no sabía es que en su cuerpo él estaba quizás debilitado, pero en su espíritu después de 40 días estaba fortalecido. Amén, él estaba completamente fortalecido. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le resistió Jesús siempre al diablo? Por medio de la palabra. Siempre le contestó por medio de la palabra. Y el diablo conoce la palabra y sabe que contra la palabra no puede ir, porque el cielo y tierra pasarán, pero sabe que la palabra nunca va a pasar. Y nosotros, cuando vengamos a ser tentados por el diablo, lo único que podemos decir: ¿sabes qué? Puedes venir contra mí porque quizás has visto que tengo hambre, pero estoy fortalecido en el Señor y fortalecido en la palabra. Y va a decir: tienes que retroceder como dice la palabra. En Santiago 1:13, dáselo al Señor si quiere. En Santiago 1:13 también podemos leer: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero dice, ni Él tienta a nadie. Yo no le pongo cáscara de plátanos a mis hijos para que tropiecen y caigan. Yo no les voy poniendo pruebas para que caigan en tentación. Ni a los hermanos de la iglesia. Vamos a ponerle pruebas para que caigan en la tentación. Vamos a ponerle obstáculos, no lo llamemos pruebas, obstáculos para que caigan en tentación. Sabiendo que tiene esta debilidad, vamos a ponerle... No, solamente el diablo hace eso. Y lo más hermoso de todo esto es que a pesar de que posiblemente seremos tentados por el diablo, ¿verdad? Y en ocasiones algo que sabemos que ha sido una debilidad y que parece que nunca vamos a poder superar, nosotros servimos a un Dios justo, que justamente ese Dios justo también es nuestro Padre, y dice que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Él va a estar con nosotros, Él va a estar en nuestra debilidad, Él nos va a dar fortaleza. El apóstol Pablo también lo dejó muy claro en 1 Corintios 10:13, cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no nos tienta, Él no nos tienta. Pero ¿saben qué? También ha dicho: aunque el diablo os tiente, yo voy a estar detrás, yo voy a estar respaldando, yo voy a estar confortando vuestras vidas para que no os deje, para que el diablo no os tiente más de lo que podáis soportar. Y juntamente con la tentación, yo voy a dar la salida. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: podemos vencer. Y la diferencia entre la prueba y la tentación, como he dicho, es que la tentación solo tiene un propósito, y es tratar de separarnos de la presencia del Señor. La tentación. Por eso es imposible que un cristiano pueda decir: ay, es que estoy siendo probado y me estoy apartando del Señor por la prueba. Mentira, es por la tentación. Hace poco hablaba
esta semana hablaba con una persona y me decía, me siento mal porque por un fallo mío, hay una familia que ha dejado de venir a la iglesia. Le dije, no, eso es mentira, eso no es verdad, eso no es así. Fuiste una persona que le ayudaste mucho, que los levantaste, que los restauraste. Posiblemente cometiste ese fallo, pero ¿saben qué? Lo único que nos separa de la voluntad de Dios y de la iglesia y de obedecer es el pecado. Nadie más, ni los hermanos, ni el pastor, ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos. Lo único que nos separa de la voluntad de Dios es el pecado. ¿Hay alguien ahí? Es lo único que nos separa. Y muchos cogen la excusa, no, es que por causa de ese hermano, mira lo que hizo. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo, aunque suene muy fuerte. Y le dije a esta persona, aunque yo viera a mi pastor adulterar o pillarlo en el mismo acto de adulterio, yo no dejaría de ir a la iglesia. A él lo bajarían, lo restauraríamos, lo levantaríamos, como dice nuestra visión, lo dejaríamos en la reserva hasta que pueda volver a recuperarse y cerrar todas las puertas que lo llevaron a que la tentación sucumbiera a su corazón y llegara a ser una realidad. Pero yo no me iría de la iglesia. En primer lugar, le dije, porque la iglesia no es suya, es del Señor. En primer lugar, porque Él está puesto delegado, pero el pastor es el Señor. En segundo lugar, porque la visión no es del pastor, es del Señor. Y yo sigo la visión de Dios y no sigo al hombre. Así que es difícil que me puedan apartar de la iglesia si yo sigo al Señor. Es imposible. Y digo, por supuesto que el pastor tiene que ser hombre de una sola mujer y de un testimonio increíble, ¿verdad? Pero aunque el pastor cayera, yo no me tengo que ir de la iglesia. Yo no voy a seguirlo a él. Me dolerá. Quizás me duele en el alma. Señor, ¿qué pasó hasta llegar ahí? Quizás no me di cuenta de ayudarlo. No me di cuenta de dar una palabra en ese momento, Señor. Quizás lo vi triste, los ojos, y ni siquiera oré por él. ¿Qué pasó? Me sentiré mal por mí mismo. Señor, ¿qué pasó hasta llegar ahí? Ayúdanos a restaurarlos. ¿Cuántos testimonios hemos visto, verdad? De pastores que han caído, pero Dios los ha vuelto a restaurar gracias al Señor. Amén. Y también en Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y Dios nos ha librado de las garras del enemigo, pero también nos demanda santidad. Amén. Y la tentación solo tiene el propósito de separarnos del Señor. Y uno sabe cuando son tentaciones a cuando son pruebas. Uno sabe en su corazón cuando son tentaciones a cuando son pruebas. Porque la prueba produce paciencia. Cuando es una prueba del Señor, produce paciencia. Cuando es una prueba que el Señor ha permitido, no es que los envía, pero Él la permite muchísimas veces, sabe que es para purificar nuestra vida y nuestro corazón. Y cuántas pruebas vinieron a nuestra vida que era imposible de saltar, y lo único que tuvo o que hizo esa prueba es que clamáramos al Señor, nos rindiéramos delante de Él y dijéramos, yo no puedo con esto, yo no puedo seguir con esto, pero tú sí, Señor. Amén. Pero tú sí. La tentación no. La tentación tiene el doble sentido de hacer que sean nuestros peores y nuestros oscuros intereses los que tomen muchas veces la decisión para apartarnos del Señor. Y en los versículos que estamos examinando, que hemos leído en Primera de Pedro, dice, en lo cual vosotros, hemos leído antes, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto, ¿saben qué? En realidad son palabras de aliento para todo creyente que se dice ser fiel al Señor. Afligidos y pruebas. Teníamos que decir, qué susto, qué miedo, ¿verdad? Pero tenían que ser palabras de aliento. Porque dice que las pruebas, al igual que las tentaciones, son por un periodo corto de tiempo. No tienen que durar toda la vida. Y la idea es que sabemos que la salvación está a nuestro alcance, está alcanzada. No porque nosotros la hayamos alcanzado, sino porque Cristo en la cruz del Calvario nos la regaló a cada uno de nosotros. Y eso significa que no estamos luchando cada día para ser salvos.
sino que ya somos salvos en Cristo Jesús. Y mientras permanezcamos en Cristo Jesús y Cristo en nosotros, nosotros podemos decir: hoy soy salvo. Y mañana permanezco en Cristo, sigo siendo salvo. Amén. No es que estamos aquí luchando para ser salvos. O sea, todos los domingos venimos aquí a ganarnos la salvación. No, ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Amén. Ya la tenemos. Lo único que pronto dice aquí que seremos liberados de todos esos sufrimientos, tentaciones y pruebas temporales. Y el problema es que es verdad, las pruebas y las tentaciones causan dolor. Y a nadie le gusta pasar por... Hay alguien que diga: me encanta el dolor, me encantan las pruebas, me encantan ser tentado. A ninguno de nosotros. No quisiéramos ser así, ¿verdad? Y nos causan presiones adicionales. Si la presión del mundo ya es fuerte, si la presión de lo que estamos viviendo alrededor nuestro ya es fuerte, ¿verdad? Si encima somos tentados por el diablo o probados por causa de reconocer nuestra fe, es una presión adicional. Y todos sabemos en este lugar lo que es tener una aflicción y un pesar profundo. ¿Hay alguien que ha pasado alguna aflicción fuerte? Muy poca gente aquí. ¿Hay alguien que ha pasado alguna aflicción fuerte? Todos, ¿verdad? Sabemos lo que es tener tensión, lo que es tener presión, lo que es tener aflicción, lo que es tener algo que está oprimiendo nuestras vidas, ¿verdad? Y nos deja muchas veces mentalmente afligidos. Incluso algunos de aquí hasta dudaron: ¿he de seguir o no he de seguir? ¿Podré seguir en este camino? Si tú que eres mi Dios, si tú que eres aquel que dice que me defiende y que me protege y que me guarde y que levanta escudo sobre mí, ¿por qué has permitido esto a mi vida? ¿Será que yo he de seguirte a causa de todo lo que has permitido a mi vida? Nadie se lo preguntó nunca. ¿Por qué he tenido que sufrir esto, Dios? ¿Por qué tengo que encontrarme en esta situación? Si yo digo ser un hijo de Dios, yo pensaba que tú me ibas a defender y me ibas a proteger. Y porque todos somos bombardeados por ese tipo de pensamientos. Y nuestra experiencia humana muchísimas veces así lo prueba. Que todos aquí, o casi todos, el 99,9, para no exagerar, hemos tenido pensamientos, aunque sea solo pensamientos de decir: aquí me quedo, me bajo. Ya no vuelvo más. Ya no oro más, ya no voy a la iglesia, ya no hago nada más. ¿Para qué? Si yo pensaba que ser cristiano era lo mejor. Sí, es lo mejor, pero nadie dijo que estaba exento de pruebas y de aflicciones. Nunca. En la Biblia no dice: vais a ser librados y nunca vais a pasar por el fuego. Dijo: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Amén. Pero no dijo que no vas a pasar, dijo que vas a pasar. Pero dice: yo estaré contigo. Igual que aquellos 3 se metieron en el horno y la lengua de fuego mató a los enemigos, pero no los mató a ellos. Y no eran 3, sino era 4. Cuando tú pases por el fuego y pases por el horno, y te aseguro que vas a estar en el horno, no estarás solo, porque uno semejante al Hijo de los dioses, refulgente como el oro, con ojos de sol, estará a tu lado para defenderte, y el fuego no te tocará. Y muchas veces hay una razón que muchas veces quiere llenar nuestra mente, y es que podamos ignorar las maquinaciones de Satanás, pero también ignorar que tenemos que ser probados. Porque si nosotros ignoramos que hay un propósito detrás de Dios, que hay un propósito detrás de la prueba, que es Dios, nunca vamos a poder vencer esa prueba. Porque nos vamos a resentir en nuestro corazón. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? Amén. No de Dios, he dicho a Dios, personalmente, cara a cara. Que puedo decir: Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que su voluntad es ¿qué? Buena. Y por tanto, si alguna prueba viene de Él, también tiene que ser buena, agradable y perfecta. Amén. Todo lo bueno, dice, todo don perfecto y toda dádiva proviene de Dios. Todo regalo y todo don perfecto proviene de Dios.
Y la única manera que podemos conquistar, sea lo que sea la prueba o sea la tentación, ¿verdad? No sé cuál sea, es enfrentándonos a ella dispuestos a vencer. Y lo único que podemos tomar como arma poderosa para saber que podemos vencerlo es la fe en el Hijo de Dios. Es lo único que podemos decir: Señor, voy a vencer esa prueba. Voy a vencer esa prueba en el nombre del Señor, no en mi nombre. David no se comparó al gigante, y lo hemos dicho muchas veces, no se comparó a ese gigante. Si se hubiera comparado, hubiera empezado a ver que él tenía todas las de perder, pero jamás se enfrentó al gigante diciendo: uff, qué grande, qué fuerte, mira qué cabezota tiene, uy, mira qué bototas tiene, mira qué espadota, mira qué... No dijo eso. Él dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y me importa 3 pepinos, porque yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, le dijo: tú vienes contra mí, pero él me defiende a mí, por lo tanto estás vencido. Y cuando la tentación, la prueba viene a nosotros, lo primero que hacemos es compararla con nuestros recursos, con nuestras posibilidades. ¿Y saben qué? Casi siempre perdemos. Si la prueba, la tentación, la comparamos con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, perdemos siempre. Vamos a perder siempre. Pero si la comparamos con aquel que está con nosotros, con aquel que ha dicho: yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con vosotros, yo soy el que defiende, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. Si yo lo comparo con eso, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero permítame hacer una pregunta. Cuando un creyente viene y recibe la salvación, ¿le da Dios una vida sin problemas y una vida perfecta? Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Y a veces pensamos que debería ser así, pero la Biblia nunca dijo eso. Pero Él dijo: yo sí voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Él dijo un montón de promesas, pero nunca nos dijo: vas a estar exento de problemas. Y hasta nosotros, que hemos visto como mucha gente se resiente contra Dios, porque Dios permite las muertes del que sufre, la muerte del inocente, el hambre en África y todas esas, hasta nosotros también. ¿Cuántos de aquí no hemos pensado: mira a mi vecino, o mira a mi jefe, o mira a mi jefa, cómo le va la vida de bien, y no te conoce? Y no te conoce. Y yo que te amo, y yo voy todos los domingos a la iglesia, y yo que trato de llevar una vida acorde a la palabra del Señor, y mira la prueba y mira la dificultad. Pero como Dios conoce nuestros pensamientos, más de 4000 años antes se escribió esto: no te impacientes a causa de los malignos. Salmo 37. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, no te resientas ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Y como nos conoce, como conoce nuestros pensamientos, mira a este cómo le va y mira al otro cómo le va. Pero ¿saben qué? Nosotros los estamos comparando con sus recursos aquí en la tierra. Y el Señor nos repite una y mil veces: es que tú todavía no has llegado a tu tierra. Y no a tu tierra prometida, porque la tierra prometida no es el cielo.
Muchos creen que es un reflejo del cielo, pero ¿saben qué? No, porque en la tierra prometida tenían que vencer gigantes, pero en el cielo no hay gigantes, ya está todo hecho. ¿Y cuál es la tierra prometida? Nosotros aquí en la tierra, nuestros sueños, nuestros propósitos, los planes que Dios tiene para nosotros, que no van a ser sin lucha, van a ser con lucha. Amén. Pero el Señor dijo, no te compares con estos. Hay algunos que, a veces hablando con mis hijos, mira, la otra día me decía Dani, papá, yo quiero ser imbécil. Y yo, pero Dani, ¿cómo quieres que sea imbécil? Dice, sí, papá, yo quiero ser imbécil. Y yo, ¿por qué? Dice, porque cuando iba con mi abuelito y yo era pequeño de la mano, cuando veía así un hombre con un coche increíble, decía, mira el imbécil ese. Y con una casa, una mansión, decía, mira el imbécil. Dice, yo quiero ser imbécil. Es broma, él no me ha dicho eso. Pero nosotros, con todo el respeto, a veces queremos ser los imbéciles de la tierra. No, yo quiero vivir como ellos. ¿Saben qué? 70, 80 o 90 años van a vivir en la tierra así. Que disfruten de todo lo que quieran, porque nosotros vamos a vivir toda una eternidad con algo trillones y trillones y trillones y trillones mejor que ellos. Y no estoy hablando del oro y de la plata, sino de ver a nuestro Dios cara a cara todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Se imagina ese privilegio de caminar con Jesús? Hoy voy a sentarme a almorzar con el rey David. ¿Te imaginas ese día? Voy a sentarme a almorzar con él. Hoy voy a comer con Moisés. Voy a comer con Moisés. Y voy a estar con él y voy a hablar. Pasear y caminar por esas calles de oro, ese mar de cristal, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas a los que te aman? Y la palabra de Dios nos dice que hay dos razones por las cuales el creyente es probado y tentado. Dice lo que hemos leído antes en Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, también se prueba con fuego, vuestra fe se hallada en alabanza, gloria y honra. Y eso es lo que tiene que producir nuestra prueba: alabanza, gloria y honra. Y cuando estoy probado, cuando estoy siendo probado, yo puedo arrodillarme y decir, aún así, Señor, yo levanto honra, gloria, alabanza y adoración en este tiempo. Por eso Dios tiene que probar nuestra fe. Dios no nos tienta para que caigamos, pero Él prueba nuestra fe. A ver si decimos ser lo que decimos que somos. A ver si es verdad que todo lo que profesamos aquí, y amén, gloria a Dios, y aplaudimos, cuando salimos y mañana viene la prueba, también lo mantenemos. A ver si que cuando todo nos va bien decimos, te adoramos, Señor, y cuando aparentemente la cosa no nos va bien, también decimos, hoy también te adoro, Señor, porque tú sigues siendo Dios, porque tu brazo de poder no se ha cortado, porque tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y tú sigues estando conmigo todos los días de mi vida. Ahora que la prueba está conmigo, tú también estás aquí. A ver si decimos eso. A ver si realmente somos o no somos. Es que también probamos a nuestros hijos. Chiqui, tira la basura. Una, porque tienen que hacer cosas en casa y ayudarnos, ¿verdad? Pero otra, también estamos probando la honra a sus papás y la obediencia. Que se lo damos todo, y ellos también tienen que ser partícipes de que forman parte de la familia, ¿verdad? Y de que nos honran. Y les probamos a ellos, a ver si aprueban en honra, a ver si aprueban en obediencia. Y Dios conoce el corazón. Y no haría falta que Dios nos probara, sí conoce el corazón. Pero ¿sabe por qué nos prueba? Porque nos hace a nosotros. Cuando nosotros pasamos la prueba, por medio de la fe que tenemos, nos hace fortalecer nuestra fe. ¿Y cuántos de aquí le han dicho al Señor, aumentanos la fe? Y la fe se aumenta obedeciendo y poniendo en práctica la poca fe que tenemos. Cuando la ponemos en práctica y nos damos cuenta que produce, es cuando fortalece nuestra fe. ¿Cuántos de aquí hemos orado por alguien y de pronto se sanó? Y el primer sorprendido somos nosotros. Se ha sanado. Señor, se ha sanado. Y el Señor dijo, pues, ¿qué esperas? Si has orado a mí, se ha sanado.
Pero ¿sabe qué hace? Fortalece nuestra fe, porque al siguiente enfermo vamos y le oramos. Decimos, Señor, en tu nombre, sánalo. Y cuando hemos tenido una prueba, una dificultad y hemos acabado, porque de primera no somos así. Cuando viene una prueba y una dificultad, de primera no somos tan santos de arrodillarnos, ¿verdad? Y de empezar a clamar a Dios y adorar. No, empezamos a buscar nuestros recursos, nuestras soluciones a veces en lo humano. ¿Está mal? No, solamente para darnos cuenta que nuestra dependencia total es de Él, que nosotros no podemos hacer nada. Y cuando nos damos cuenta que hasta la embarramos más, entonces cuando decimos, Dios, toma control, y Dios toma control. A veces la fe, escúchame bien, la fe no es para hacer algo. La fe es para esperar que Dios obre a través de nuestra vida. Porque creemos que la fe es nuestra para nosotros siempre hacer algo. Y a veces la fe es aprender a esperar en el que todo lo puede. Porque se necesita fe para aprender a esperar en Él. Amén. Nosotros queremos fe activa, fe para hacer. Yo sé, Señor, esto y voy a orar para que esto y para que lo otro, por eso cuánto. Y el Señor dijo, espera, estad quietos y ved que yo soy Dios. Amén. Y la respuesta es clara, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y la fe de los creyentes tiene que ser probada. ¿A cuánto le gusta? A ninguno. No somos tan tontos, ¿verdad? No somos como Mediamar, somos como Mediamar, no somos tan tontos. Y yo tampoco soy tonto. Yo tampoco quiero ser probado. Ni quiero que me metan en el horno de fuego. Pero todos conocemos el proceso de la purificación del oro. La única forma de que ese trozo de metal que contiene metal precioso, pero también contiene impurezas, y cuando que está sin procesar no es muy bonito, aunque brilla, pero no tanto, y se tiene que derretir completamente a una temperatura de no sé cuántos miles de grados, se tiene que derretir y convertirse en líquido, y después pasa por unas planchas y los hace unos bloques perfectos, sin impurezas. Así Dios quiere purificar nuestra fe. Pero dice la palabra del Señor aquí que hemos leído, aunque dice que nuestra fe es mucho más precioso que el oro. Él compara nuestra fe mucha más precioso que el oro. ¿Por qué? Porque el oro perece, pero los creyentes no. El oro se quedará aquí. Hay que muchos que se aferran a tener oro. Oye, vamos a invertir. Perdón. Vamos a invertir en oro, en lingotes, porque eso es lo que ahora produce y no pierde valor. Y se afanan, y se afanan, y se afanan. Y se afanan por tener casas, coches. Y está mal que tengamos casa y coches, no, pero no el afanarnos. ¿Está mal tener dinero? No, dice el amor al dinero, no dice eso. Lo malo es tener amor al dinero, no el dinero. Yo conozco amigos que son hasta millonarios en euros, porque su trabajo ha producido mucho dinero. ¿Y qué hace? ¿Lo queman porque es malo el dinero? Nunca dijo Dios que era malo, sino el amor a ese dinero. Amén. Y hay gente que se afana y se afana y se afana, y dice la palabra de Dios que no quedará piedra sobre piedra, que no nos vamos a llevar nada, pero sí vamos a poder acceder a ese lugar y vamos a poder mantenernos hasta ese momento por medio de la fe. Lo único que no nos puede robar el enemigo, tengamos cuidado de lo único que no nos quite, es la fe. Tenemos que mantener esa fe. ¿Y saben qué? La gran realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas, no sé si le pasó a usted, cuando nos enfrentamos a las pruebas, al principio quizás nos resentimos, al principio quizás no quisimos orar, al principio de toda esta situación mal, empezamos a tener pensamientos negativos, pero después tuvimos que caer ante los pies del Señor. ¿Y saben qué? Cuando nos dimos cuenta que lo único que nos podía sacar de ese agujero era la fe en el Señor, empezamos a buscarlo con más pasión. A veces hemos estado bien, normal, no hemos tenido pruebas así duras, no ha pasado algo grave en nuestra familia, ni en nuestra casa, ni en la iglesia. Ahí vamos. Pero de pronto viene una prueba y
y al final hemos acabado arrodillados ante los pies del Señor, porque es cuanto más nos dimos cuenta que nos acercábamos al Señor. Y a veces Dios ha tenido que usar esa prueba para acercarnos a Él. Nuestros hijos a veces solo nos piden ayuda cuando tienen una dificultad. ¿Es así? Nosotros también. A veces nuestros hijos solo se acercan a nosotros cuando quieren algo. ¿Está mal? No, también somos nosotros así. A veces también nos acercamos al Señor cuando queremos algo. Y a veces nos acercamos con más pasión y con más ahínco cuando nosotros no podemos conseguir nada. Cuando nos damos cuenta que nuestra capacidad ha sido nula para poder solucionar la dificultad. Nosotros, valga mi experiencia, creo que he buscado a Dios más cuando he tenido pruebas que cuando no. Me he acordado más de Él. Le pasa a la gente del mundo. Cuando viene la dificultad, ay Dios mío, y no lo conocen. Ay Señor, y no lo conocen. Pero clamamos aún más cuando estamos en dificultad. Y en otras palabras, tenemos más disposición para pararnos, para diseccionar nuestra vida. Empezamos a diseccionar cosas. No, es verdad, Señor, esto no te agradaba a ti, Señor. Y empezamos a poner a cuenta nuestra vida para decir, Señor, ayúdame. No me atrevo a pedirte nada, Señor, sin estar limpio. No me atrevo a pedirte nada, Señor, sin sabiendo que no te he estado haciendo mucho caso, Señor. Y todas esas cosas que sabemos que no agradan a Dios, las hemos ido aparte. Nos hemos dado cuenta. Porque como nos hemos acercado a Dios más, nos hemos dado cuenta que cuando más nos acercamos al Señor, más veíamos como nosotros éramos. Le pasó a Isaías en el capítulo 6. Él se acercó al Señor y se dio cuenta la dificultad que le estaba impidiendo ver a Dios tal y como era. Y el fuego de la prueba muchas veces nos hace conducir a una vida más pura y nos enseña a confiar plenamente en Dios. Escúcheme bien, usted y yo hemos conocido a Dios más en la prueba que en la alegría. Amén. Hemos conocido a Dios más en la prueba que en el gozo. ¿Ha sido así? Lo hemos conocido. Hemos conocido su brazo de poder. Hemos conocido su brazo de amor. Hemos conocido sus cuerdas atrayéndonos a nosotros. Lo hemos conocido mucho más. Y nos hemos dado cuenta que no es un Dios tirano. Y no hemos dado cuenta, ¿verdad? Que no pasó de nosotros, sino que Él estaba al control de toda la situación. Nuestras pruebas son realmente útiles. Nuestras pruebas son realmente necesarias. Y Dios las utiliza para poder acercarnos y que le conozcamos mucho más, ¿verdad? Y una cosa acerca de todo esto que estamos hablando aquí, que también es de suma importancia, es que cuando nuestra fe es probada y cuando somos tentados o probados y cuando vencemos esa prueba y esa tentación, ¿saben qué? No solamente produce fe a nuestra vida, sino también a los que nos rodean. Yo pensaba que no ibas a salir de esta. Yo pensaba que de esta caías y que de esta el diablo te destrozaba. Pero cuando volvemos a resurgir, la gente dice, oh, vaya, no pensaba que esto iba a suceder. Y yo, porque tú pusiste la confianza en mí, porque tú pusiste la confianza en mis talentos o en mi dificultad o en todo lo que me rodeaba. Pero ¿saben qué? Yo puse mi confianza, la puse en Dios, y Él me vuelve a levantar delante de ti y delante, como dice Salmo 23, delante de inclusive mis angustiadores. Aquellos que querían que yo cayera, aquellos que querían diciendo, ya no se levanta, qué bien, ya no se levanta, y me vuelven a ver resurgir, y de pronto dicen, ¿cómo lo hiciste? Y nosotros podemos decirle, yo no lo hice. Aprende que yo no lo hice. Aprende que una y mil veces el que me protege, el que me defiende, el que me guarda, el que me creó, el que me salva y el que me ama, lo hará una y mil veces. Amén. Y así la gente puede ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y la gente dice, no, es mejor que vean el poder de Dios en los milagros. ¿Saben qué? En los tiempos de Jesús, todo el mundo vio milagros increíbles. ¿Sí o no? No son los milagros los que acercan a la gente a Cristo. No es verdad.
Es que si tuviéramos milagros en la iglesia se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba. Porque todos los que dijeron a Barrabás, muchísimos de ellos habían experimentado milagros de parte de Jesús. ¿Y dónde estaban? No estaban. Lo que produce fe y lo que produce que la gente pueda conocer al Señor es que en medio de la dificultad más oscura y del pozo más profundo, ¿verdad?, nuestra fe en el Señor nos sigue sosteniendo. Y la gente también lo ve. Y eso produce fe en la gente. El mundo ve que triunfamos gracias al triunfo de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que también Dios muestra su poder a través de las pruebas. Que cuando estemos en dificultades y en pruebas podamos decir una vez más: si es que te conozco, Dios, si es que tú eres real, tu poder se va a manifestar en mi vida. Porque dice que Él se manifiesta en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad. Y esto nos conduce a la tercera clave, y es que las pruebas y las tentaciones no son para derrotarnos o desalentarnos. El diablo jamás puede, escuche, el diablo jamás puede derrotar a un creyente fiel. Jamás. El diablo jamás puede derrotar a un creyente fiel. Lo que dice la palabra del Señor es que el diablo tiene que huir. Lo único que hace el diablo es tener que huir. Jamás nos va a derrotar a nosotros el diablo. Así que no podemos ver la prueba o la tentación como algo malo, sino como algo que tenemos que superar y aprovechar. Porque si no le sacamos ese jugo, si cuando estamos en medio de la prueba estamos resentidos, no vamos a ver el propósito real de la prueba. No lo vamos a ver. ¿Y cómo vamos a superar? ¿Y cómo vamos a vencer esas pruebas y esas tentaciones? La respuesta es fácil. Lo único que puede conquistar nuestra prueba y nuestra tentación es nuestra fe. Es el amor que nosotros le tenemos a Jesús. Es la obediencia que nosotros tenemos por su palabra. Es lo único. Si hubiera otra pócima secreta, yo les diría: hay otra cosa, pero no lo hay. Lo único que vence la prueba y la tentación es nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Porque decimos que tenemos fe en el Señor. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Va a ser usted probado para ver si es real o no es real. Yo quiero dejarles con un versículo que está en Deuteronomio 8. Algunas veces se lo he dejado. Algunas veces se lo he leído, ¿verdad? Y como decía el versículo 8 en 1 de Pedro que hemos leído: a quien amamos sin haberle visto. Esa es la fe. Al quien amamos, al que ama mi alma, como dice Cantares. ¿Has visto por ahí al que ama mi alma? Al que ama mi alma. Eso es la fe. Amamos sin haberle visto. No tenemos que ver a Cristo físicamente para amarle, seguirle y servirle. Es la fe la que nos hace verlo. Amén. Es la fe. Muchos esperan que Cristo se siente en este lugar físicamente para seguirlo y amarlo, pero es la fe la que nos hizo enamorarnos de nuestro Señor. Y como le amamos, le obedecemos y guardamos los mandamientos y somos santos porque Él es santo. Y también nos alejamos de las tentaciones sabiendo cuando son tentaciones. Nosotros sabemos cuando hay una tentación, cuando está ese trago que no debemos, cuando está esa mujer que no debemos mirar.
Cuando está el guiño de ese hombre extraño al cual no debemos aceptar. Cuando está ese dinero que no es lícito al cual no debemos tocar. Nosotros sabemos de dónde viene la tentación. Amén. Sin embargo, nunca sabremos de dónde viene la prueba. La prueba se levanta así nomás. La prueba se levanta sin haberlo esperado, ni buscado, ni querido. Un día eres feliz y al día siguiente te pasó una desgracia familiar y tú dices, ¿por qué? Y es cierto que a veces resiente nuestro corazón. Y hay cosas que no nos explicaremos hasta que lleguemos al reino de los cielos y podamos preguntárselo directamente. Pero si amamos al Señor y confiamos en Él, si realmente los que ha enamorado nuestra alma reconocemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cuando estemos en medio de la prueba, como hoy vamos a hacer, le vamos a decir: Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Se necesita mucha fe para decir haz tu voluntad, porque, como he dicho, utilizamos nuestra fuerza y nuestros recursos para hacer lo que nosotros consideramos que debemos hacer para arreglar el problema y nunca lo arreglamos. Pero lo que el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Confía, yo estoy al control. Confía, yo estoy al control. Confía, yo estoy al control. Nada ni nadie te puede apartar. Ni hambre, ni persecución, ni muerte, ni dolor. Nada te puede apartar de mí, dice el Señor. Deuteronomio 8. Póngase en pie para escuchar esta palabra. Y no sé si algunos se quieren apropiar. Como algunos dicen, estar en el Viejo Testamento, quizás no se quiere apropiar de esa palabra. Pero saben que yo me apropio porque dice que toda palabra es útil. Amén. Toda palabra es útil para instruir, para redarguir. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche esto. Para afligirte, para probarte. Y aquí viene la respuesta. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Para saber si eras verdadero, para saber si todo lo que profesabas era real, para saber que cuando me adorabas tu adoración era sincera, para que cuando tú proclamaste y profesaste la fe, para ver si era verdad. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. Que cuando somos disciplinados, está diciendo, es porque eres hijo, no eres bastardo, eres hijo. Amén. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escuche: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén.